El Estado social y democrático de derecho que hoy conocemos es el resultado de grandes luchas por la vigencia de un principio de igualdad que constituye un Estado constitucional hoy en día. El Estado social y democrático de derecho es la suma de un Estado liberal que se originó en Inglaterra y se extendió por Europa y América a lo largo del siglo XVIII y recoge las aspiraciones del Estado de Derecho clásico del siglo XIX sobre los derechos y libertades individuales que hasta entonces habían sido desconocidas. La fórmula Estado social y democrático de derecho indica que el Estado no solo está basado en el respeto de los derechos fundamentales y la separación e independencia de los poderes, que es el Estado de Derecho, ni en la soberanía popular, el Estado democrático, sino que también es un derecho que procura el respeto a la dignidad humana y que solo puede lograrse ahí, donde se remueven los obstáculos, la plena igualdad de todos los ciudadanos, lo cual implica sobre todo la garantía de los derechos sociales y la referencia social de todos los derechos fundamentales, un Estado social. Por último, Hans Kelsen considera que por Estado de Derecho debe entenderse un cierto tipo de Estado, aquel que responde a las exigencias de la democracia y de la certeza de derecho. De este modo, ha de entenderse por Estado de Derecho aquel que posee un ordenamiento jurídico relativamente centralizado, en base al cual la jurisdicción y la administración se hallen vinculadas por leyes, esto es, por normas generales emanadas de un parlamento elegido por el pueblo, cuyos miembros del gobierno responden por sus actos, cuyos tribunales son independientes, y donde se garantizan determinadas libertades a los ciudadanos, especialmente la libertad de religión, de conciencia y de expresión. Buenas tardes, compañeros, profesora. Mi nombre es María Isabel y yo les voy a hablar sobre el surgimiento del Estado social y democrático de derecho. La expresión Estado social y democrático de derecho surge por primera vez como referencia de la organización política, económica y social de una nación. Esto fue durante el contexto de la Revolución Francesa de 1848, que culminó con la instalación de la Segunda República, esta fundamentada en valores, principios e instituciones colectivas que permiten la configuración de derechos económicos, sociales y culturales a favor de los ciudadanos, incluyendo por primera vez el derecho al trabajo como un derecho fundamental. Estos son los llamados derechos de segunda generación. Dentro de este contexto emerge un nuevo modelo de Estado, el llamado democrático y social, cuya primera denominación se le atribuye a Louis Jean Joseph Charles Blanc, pensador, historiador y político francés. Él afirmaba que cada hombre tiene derecho al trabajo y a la satisfacción de sus necesidades, y que para esto el Estado tenía que intervenir para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos, estableciendo jornadas laborales, días de descanso, remuneración por servicios prestados, entre otros. Esta denominación se extendió a la Constitución francesa de 1858, a la de México de 1917 y a la de Alemania de 1919. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características del Estado social. En primer lugar, el Estado social de derecho está conformado por tres elementos: Estado, derecho y sociedad. En segundo lugar, el Estado social de derecho va a salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. En tercer lugar, el Estado social de derecho está basado en la socialdemocracia. Esto quiere decir que va a tratar de promover la justicia social mediante la intervención directa del Estado en la economía capitalista. Esta intervención es con el fin de poder redistribuir la renta de una forma más social, garantizando el estado de bienestar y el interés general. En cuarto lugar, el Estado social de derecho se implantó a través de programas de seguridad social y sistemas tributarios progresivos para financiar obras públicas, políticas fiscales y monetarias, y además comprendió una concepción política y económica y social más amplia. Esto quiere decir que el Estado va asumiendo funciones encomendadas a instituciones privadas
como son los servicios públicos que presta la administración, especialmente la educación y la sanidad. Este modelo de Estado deriva del valor fundamental de la igualdad y no discriminación, y de la declaración del principio de la justicia social como base del sistema económico. Este es un sistema que se dispone a fortalecer servicios y garantizar derechos esenciales para mantener el nivel de vida digno para participar como miembro pleno de la sociedad. El Estado se presenta como garante de asistencia sanitaria, salud, educación pública, trabajo y vivienda digna, además de la indemnización de desocupación, subsidio familiar, acceso a los recursos culturales, asistencia del inválido y del anciano, defensa ecológica. Esto quiere decir que el Estado debe garantizar los derechos sociales mediante su reconocimiento en la Constitución. El comienzo de la crisis del Estado social se sitúa en la segunda mitad del siglo XX. Se comienza a utilizar la expresión déficit de legitimación del Estado social, déficit que proviene de la imposibilidad de atender demandas sociales crecientes. El Estado social consiguió restablecer la paz social, pero puso en peligro el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que es característico y fundamental del Estado liberal. A partir de finales de los años 60, el Estado social quiebra. Las políticas keynesianas habían impulsado la economía, aumentando la demanda de bienes con el consiguiente aumento de la actividad empresarial. El crecimiento de esta actividad permitió incrementar la presión fiscal para satisfacer las demandas socioeconómicas. Esta presión disminuía los beneficios empresariales y la competitividad, y al disminuir la actividad productiva también disminuían los ingresos fiscales, y si las demandas sociales seguían creciendo, la situación conduce a la crisis del sistema. Hoy la supervivencia de este modelo de Estado requiere medidas que permitan el mantenimiento de los logros sociales y la reformulación de un marco político, en el que los ciudadanos recobren su soberanía, en el que las políticas y económicas sean lo suficientemente globales para prever el sostenimiento de un crecimiento económico global que no produzca desajustes en los niveles de desarrollo alcanzado por los países aún por desarrollar. Hablaré del concepto de garantías sociales. Las garantías sociales son aquellos preceptos constitucionales que regulan los principios, procedimientos e instituciones que tienen como objetivo proteger, tutelar y reivindicar a las personas, grupos sociales o sectores de la población más vulnerables, ya sea desde un aspecto social, cultural o económicamente, pero siempre tomando en cuenta criterios de justicia social y bienestar colectivos para lograr su incorporación o acceso al bien común y su convivencia con las demás clases sociales dentro de un orden jurídico. Las garantías sociales pretenden proteger a la persona ya no como un individuo, sino como un componente de un grupo social o de la sociedad en general. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias. Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre la Rectoría Económica del Estado y la planeación del desarrollo nacional. Esto nace a partir de una reestructuración de los estados a nivel mundial debido a los conflictos bélicos. Esto quiere decir que antes los estados solamente tenían la necesidad de proteger su soberanía, por así decirlo. En sus funciones principales tenían la de la defensa nacional y el mantenimiento de la seguridad pública solamente. Después de estos conflictos se les atribuyeron más papeles, más funciones, las cuales eran encaminadas a lo económico. En lo económico nos referimos a que tenían que ayudar a que su país se desarrollara, no solamente se quedara estancado y que las personas más pudientes tuvieran todo el dinero, sino que todo el estado se desarrollara de la misma manera. Entre sus funciones más destacables estaba la de desarrollar la economía y estabilizarla, porque sabemos que un estado sin una economía estabilizada no es nada. Y también la de redistribuir la riqueza, porque también en nuestros días actuales tenemos muchas personas o muchos políticos que tienen bastante dinero, y hay personas que trabajan, que son necesitadas de la sociedad, como es el caso ahorita de los médicos, y no tienen una gran remuneración por lo que están haciendo hoy en día. La Rectoría Económica del Estado, ya basándonos más en fundamentos constitucionales,
está situada en el artículo 25 constitucional, en el que nos habla de que la Rectoría del Desarrollo Nacional corresponde al Estado, no solamente a las personas propias. El Estado tiene que garantizar ese desarrollo. El fundamento de esa Rectoría del Estado está en el artículo 25 y la planeación del desarrollo nacional está fundada en el artículo 26 constitucional. Más que ser un desarrollo nacional o siendo un desarrollo nacional, esto estamos hablando de que tiene que ser democrático, porque todas las personas, por medio de funciones del Estado, que son las opiniones de las personas, las consultas públicas. Por estas consultas públicas, el Estado es el que sabe qué es lo que necesita su población, lo que necesita, no sé, dicho gobierno de este lugar para que puedan tener un desarrollo económico y puedan tener un desarrollo, a final de cuentas, nacional, porque si no tenemos una consulta, ¿cómo va a saber el Estado qué partes del país necesitan más, qué partes del país necesitan menos? Y bueno, técnicamente esta es una explicación de lo que es la Rectoría Económica del Estado y la planeación de su desarrollo nacional. Gracias. Subsidios en materias prioritarias. Los subsidios se definen como las transferencias unilaterales que una persona o una institución da a otras. Los subsidios son lo contrario a los impuestos, ya que implican las transferencias del sector privado al sector público de la economía. Los subsidios se otorgan a materias prioritarias cuando éstas sean generales, de carácter temporal o no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. El Estado vigilará su aplicación y valorará los resultados de esta. En este sentido, el Estado se reserva a verificar la aplicación de los subsidios y evaluar los resultados. Los derechos sociales en el artículo 27 constitucional. En este artículo se establecen las bases de la propiedad de la tierra y de la agricultura en México. El derecho a la propiedad está establecido en su párrafo primero, en el cual se dice que la propiedad de las tierras y aguas que se encuentren dentro del territorio mexicano corresponde a la nación, quien puede transmitir el dominio de estas a los particulares, convirtiéndose en propiedad privada. A esto se le entiende como propiedad originaria. Luego está la propiedad ejidal y comunal. Este derecho reconoce la personalidad jurídica de los núcleos ejidales y comunales. También garantiza la protección de su tierra, dejando a estos adoptar las condiciones que más les convienen para el aprovechamiento de sus recursos productivos. Está el derecho a la pequeña propiedad agrícola y ganadera. Se entiende como pequeña propiedad a aquella superficie que no exceda por individuo en agrícola más de 100 hectáreas de riego, más de 150 hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón si reciben riego, y de 300 cuando se deciden al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, enequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. En ganadera, la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor. También establece que el patrimonio familiar será inalienable y libre de gravamen y embargo. La impartición de justicia en materia agraria, así como la autonomía de los tribunales agrarios, y que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral para generar empleo y garantizar el bienestar de la población campesina, el bienestar y la participación en el desarrollo nacional, así como garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Buenas tardes, mi nombre es Getsemani García, me tocó exponer el 12.6, que son los derechos de los trabajadores que vienen incluidos en el artículo 123. Este artículo es uno de los más importantes de nuestra Carta Magna, ya que abarca temas de mucha importancia. Los trabajadores eran explotados y violentados por sus patrones e incluso por los mismos gobernantes. Estos rara vez velaban por los intereses de los mismos trabajadores. Y el artículo 123 nació exactamente para proteger los derechos de estas personas. Esto regula la relación de los obreros con
con los patrones y de los patrones con los particulares. Esta es la principal esencia de dicho artículo. Este se enfoca a la regulación de los trabajadores, de los servidores públicos y del Estado. En ciertos puntos están creados para ya no violentar a estos trabajadores o cualquier tipo de violencia que vivían por parte de los patrones, empresarios o empresarios individuales que eran protegidos exactamente por el sector público. En términos generales, regula la duración de la jornada de trabajo, la prohibición de que menores de edad o menores de 14 años trabajen, el descanso semanal obligatorio, los derechos de las mujeres embarazadas, el derecho al salario mínimo, la igualdad salarial de los trabajos iguales, los embargos, la compensación o descuento del salario mínimo y el derecho de la partición de las utilidades. También menciona la obligación que el patrón tiene con los trabajadores de pagar el salario, que tiene que ser en la moneda en curso, también del derecho al pago al tiempo extraordinario y la obligación de procurar la vivienda digna, el derecho de la capacitación y el adiestramiento para este tipo de trabajos, si es que lo llegan a necesitar, la protección de los trabajadores que existen respecto a riesgos, tanto que se creó también un seguro social para que estos trabajadores estén protegidos si en algún caso llega a pasar algún accidente. También tienen derecho a que las instalaciones laborales donde laboran sean higiénicas, sean seguras, el derecho a la sindicalización, el derecho de huelga y los paros laborales. La autoridad jurisdiccional ante quien se dirimen los conflictos laborales, las consecuencias para los patrones que se niegan a resolver todos estos problemas ante las autoridades, y los trabajadores también tienen el derecho de poderse reunir, de poder tener su vida privada dentro y fuera de las instalaciones siempre y cuando no afecte su trabajo.